Muy buenos días. Doy gracias al Señor por permitirme nuevamente compartir la palabra del Señor con vosotros y permitirme también que os traslade los saludos de la congregación que yo me reúno, que es C29 Linares, y os transmito los saludos de aquella congregación para los hermanos de aquí de la iglesia de Bailén. Bueno, en esta mañana quisiera compartir con vosotros algo que dijo nuestro Señor Jesús allá en el Sermón del Monte. Y es algo que va en relación a aquello que nosotros atesoramos, guardamos, poseemos. Y el Señor Jesús nos avisa y nos dice algo muy específico que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar y ver este pasaje. Quisiera, para aquellos que tengan sus Biblias, que me acompañaseis a Mateo capítulo 6, los versículos que van del 19 al 24, capítulo 6, del 19 al 24. Y dice así la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor Jesús nos está dando a entender algo muy importante que tenemos que tener nosotros como creyentes y aquellas personas que también nos puedan ver por las redes sociales, decirle que no se afanen en las cosas de este mundo, que no se afanen por tener más o por poseer más, que no se afanen en aquellas cosas que hay aquí en la tierra, en este mundo, sino que se paren a reflexionar y a pensar verdaderamente qué es lo importante. Cuando Jesús está hablándole aquí a sus discípulos, ve y sabe que el ser humano desde todos los tiempos, su afán ha sido ese deseo de tener más, de poseer más y de atesorar más cosas. Esos son los deseos que normalmente suele tener la gente. ¿Qué es lo que busca? Poseer más, tener un mejor confort. Nadie le gustaría estar viviendo como hace 100 años, en una choza, sin comodidades ni lujos. Todo el mundo está buscando cosas que nos permitan estar y vivir de una manera mejor. Y Dios no está en contra de eso. Dios sí nos da la oportunidad de aquellas cosas que poseemos, que sepamos y las disfrutemos. Es verdad que las cosas materiales nos dan una comodidad. No es lo mismo tener una choza que tener una buena casa. No es lo mismo tener un 600, como decíamos en mi tiempo, como tener un Mercedes. Es totalmente diferente. No es lo mismo las ollas que cocinaban nuestras madres que tener el último electrodoméstico que nos permite echarlo todo y te hace la comida en un pisplash. Las comodidades que hoy en día disfrutamos sí que es verdad que nos hacen estar y vivir, pero Jesús, cuando está hablando estas palabras, hace 2000 años, que están reflejadas aquí, que no era solo para aquellos discípulos que le estaban escuchando o aquellas personas que estaban alrededor, sino que también nos les está diciendo hoy en día a nosotros, nos está recordando, acordaos, que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, se va a quedar aquí. Puedes atesorar muchas casas, puedes tener muchos coches,
Yo en verdad he visto personas que les gusta el coleccionismo y son gente de dinero y les gusta tener muchos coches, pero realmente todo eso va a tener un tiempo limitado. Tú lo vas a poder disfrutar un tiempo, pero todo tiene una caducidad. Todo tiene, como se suele decir hoy en día, una fecha de caducidad. Nada es para siempre. Nada va a durar para siempre. Es por ello que Jesús, en este pasaje que vemos o que vamos a desarrollar, Jesús nos dice que no nos enfoquemos en aquellas cosas materiales, que nuestro tesoro, donde verdaderamente importa hacerlo, no es en todas las cosas materiales que nosotros podamos tener, sino que nuestro tesoro esté realmente donde tiene que estar. Y nosotros como cristianos, y sabiendo donde Dios quiere que tengamos nuestro tesoro, sabemos que poquito a poquito, granito a granito, nuestro tesoro tenemos que hacerlo allí, en el cielo. ¿Por qué? Porque Él da una serie de cosas que aquí también relatamos, que son aquellas cosas necesarias que sepamos y que transmitamos también a las personas del mundo. Tenemos que transmitir la palabra de Dios. Tenemos que transmitir lo que Dios ha dejado en su palabra. Tenemos que ser discípulos de Él y obedecer y transmitir y enseñar lo que la palabra de Dios dice. No es solamente para que nosotros la aprendamos. Yo sé que mi prioridad es hacer tesoros en el cielo. Yo sé que aunque sea poquito a poco, granito a granito, tengo que ir haciendo un tesoro allá en el cielo. Y Jesús da una serie de circunstancias. Él nos dice que rompamos esos hábitos que normalmente la gente del mundo tiene. ¿Cuáles son esos hábitos? Poseer más, tener más riquezas, tener más posesiones. Jesús nos dice, no os enfoquéis en esto, porque todo esto al final caduca. Lo que sí nos anima es a cambiar nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestros trabajos, el dinero, las posesiones. Jesús nos dice, para aquellos que estén enfocados en todas esas cosas, que cambien las prioridades, que primeramente pongan al Señor en primer lugar. Y también compartamos la esperanza de Jesús con los demás. Compartamos aquello que Él hizo en aquella cruz del Calvario, como hemos visto en esta mañana, que se despojó. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Por lo tanto, aquí en este pasaje, lo que Jesús nos está enseñando y nos estaba mostrando es que hay una sociedad. No penséis que la sociedad de hace 2000 años era diferente a la sociedad en la cual nosotros nos movemos hoy. Vivimos en una sociedad muy similar. Antes buscaban el dinero, una sociedad que se movía por los bienes materiales, quería buscar más cosas, más posesiones. Antes quizás no eran viviendas o no eran coches, posiblemente fuera ganado, camellos o no sé, pero la gente buscaba ese afán de tener cada día más cosas. Y Jesús estaba diciendo, no aferréis a las cosas materiales de este mundo. Jesús está avisando que las riquezas terrenales se desvanecen, que todo lo que podamos atesorar aquí, al final, se van a quedar aquí. No nos vamos a poder llevar nada. Pero sin embargo, si vamos haciendo un tesoro, granito a granito, poco a poco, allá en el cielo, allí, verdaderamente, ese tesoro tendrá un valor importante. Por tanto, aprendamos a atesorar las cosas en el cielo. Aprendamos, como aquí la palabra de Dios nos enseña, como Jesús está diciéndole a sus discípulos, y reflexionar sobre el destino de nuestra alma. ¿Y el propósito de nuestra vida cuál es? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Atesorar mucho? ¿Tener mucho? ¿Poseer mucho? ¿Muchas casas, muchas propiedades? ¿Mucho dinero? ¿Es ese nuestro propósito? Que no sea ese nuestro propósito, porque donde coloquemos nuestro tesoro, allí también estaremos colocando nuestro corazón.
que no se encuentren en las cosas terrenales. Y Jesús no está diciendo con esto, no está diciendo que esté en contra de las personas que tienen dinero. La verdad que conocemos en la Escritura personas que poseyeron muchas riquezas, ¿no? Dios no está diciendo eso, Jesús no está diciendo eso. Entonces, lo que está haciéndonos reflexionar y es dónde vamos a hacer nuestro tesoro. Jesús nos está enseñando aquí de la fragilidad que tienen las cosas terrenales. La fragilidad que tiene. Y Jesús comienza diciendo y advirtiendo: no hagáis tesoros en la tierra. Y da unas explicaciones de por qué no hemos de hacernos tesoros en la tierra. Y con eso os vuelvo a repetir que Dios no rechaza el que a la persona que bendice y tiene grandes riquezas. Pero sí nos está diciendo que son frágiles, que son perecederas y que no nos enfoquemos en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque los tesoros que aquí podamos tener al final perecerán. Los tesoros terrenales son vulnerables, como aquí el Señor Jesús está indicando. Todo al final lo corrompe la polilla, lo corrompe el orín. Vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo explico yo, que antes, por la vestimenta de las personas, se podía ver el estatus social, igual que hoy también. En cierta manera, hoy no se diferencia tanto. Pero sí que es verdad que antes el estatus social muchas de las veces se veía de cómo las personas iban vestidas, con grandes sedas, grandes cosas que realmente valían un dinero. No todo el mundo podía tener una ropa costosa, pero aquí está diciendo, cuidado con esto, que están asimilando en esas ropas. Porque ¿sabéis qué? Que la polilla, al final, se hará cargo de ello y lo correrá y lo estropeará. También el estatus social de una persona se veía por los grandes lujos que ostentaba, grandes anillos de oro, grandes collares, etcétera. Aquí lo que Jesús está diciendo, que también esto, al final, con el tiempo, se corroe y se estropea. El óxido, al final, estropea todo esto. Por lo tanto, aquí Jesús nos está diciendo que los tesoros que nos hagamos en la tierra son perecederos. Y al final, ¿qué es lo que pasará? Que todo eso tiene una fecha de caducidad. Porque para Jesús, lo que nos está diciendo, lo importante no son las cosas que poseemos, sino cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cuál es esa relación que nosotros tenemos día a día con nuestro Señor? También nos avisa de que los tesoros que hay aquí en la tierra pueden ser robados. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, hoy en día cada vez se hacen más seguridad para las casas, para los bancos, para los lugares en los cuales hay tesoro o dinero, pero sabéis que el delincuente estudia la manera de poder robar o hacer algo en contra de aquellos medios que impiden al delincuente. Antes, en el tiempo de Jesús, era más fácil, posiblemente, porque podía hacer un roto en cualquier pared y podía entrar a una casa y robarla y desvalijarla. Hoy en día es verdad que hay grandes medidas de seguridad, pero aún así, ¿sabéis qué? Que el que decide robar, al final, está inventando de qué manera puede entrar, y hoy en día, por las redes sociales, ¿quién no ha oído que más de uno, como ahora todo se lleva por el internet y todas estas cosas que ya sabéis, las cuentas bancarias, no sé qué, yo he oído relatos de personas que se le han introducido en la cuenta bancaria y lo han dejado en números rojos. El delincuente está pensando cómo actuar y qué hacer para tratar de robar, ¿no? O sea que muchas cosas puede tener y hacer de manera que tú puedas asegurar, pero lo que tienes hoy, en un momento, sobre todo por las redes sociales o por esto del internet, en un momento te han dejado la cuenta a cero y te lo han despojado todo. Había un
cuando hacía este estudio había un relato que aparecía también en este hermano que desarrollaba también este comentario, y es que había una mujer que durante muchos años vivía en la pobreza y durante muchos años en un colchón, como antiguamente, que no ha oído que antiguamente se metía el dinero en los colchones y en los calcetines. Yo escuchaba de mi abuela que los metían en un calcetín o incluso en una caña le dejaban hueca y ahí metían los duros de plata y hacían un montón de cosas, ¿no? Pues esta mujer, el afán era atesorar y atesorar y atesorar, y vivía en la pobreza, nada más que guardar y guardar en ese colchón. Tal es el caso que ven los hijos que su madre no podía vivir en ese estado, y deciden pagarle un viaje, llevarla de viaje, y mientras tanto limpian la casa y ese colchón que estaba lleno de dinero lo queman. Cuando esa señora vuelve a la casa, que la ve muy limpia, muy bonita, la habían pintado, muebles nuevos, todo eso, ¿sabéis lo primero que hizo? Ir al colchón. El colchón no estaba. El colchón había desaparecido. Toda su vida había estado juntando y juntando, y en un momento todo ese dinero había desaparecido. Por eso Jesús nos avisa: no hagáis tesoros en la tierra, porque en cualquier momento puede ser que todo esto desaparezca. También nos avisa de que los tesoros terrenales son temporales. Pero antes quisiera que me acompañarais a Hebreos capítulo 13. Fijaos lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 13 y versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No estemos afanados aquí en este mundo, en esta tierra. Dice Jesús: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pensemos y reflexionemos dónde queremos estar, dónde queremos que esté nuestro tesoro. Los tesoros terrenales, como digo, son temporales. La realidad más difícil para las personas que tienen posesiones es el sufrimiento de que cualquier día, al final, llegará el momento en que tengan que dejar este mundo y tengan que partir. Y como decía Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí a la presencia del Señor. Nada se pudo llevar Job, nada me puedo llevar yo, nada te puedes llevar tú, ni nada se puede llevar nadie. ¿Por qué? Porque nada hemos traído y nada nos llevaremos. Es más, hay también un relato en el cual Jesús está haciendo referencia a aquel hombre que tiene grandes graneros y los llena de trigo, y cuando ya lo tiene lleno dice: bueno, ahora ya lo tengo todo bien, ya voy ahora a dedicarme a descansar, a disfrutar y gozar. Y dice Jesús: oh insensato, esta noche vendrán a pedirte tu alma. No sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia. No nos afanemos por las cosas materiales que son temporales, que se van a quedar aquí. Entonces, la aplicación práctica, o esto nos lleva a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades. ¿Realmente priorizo lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Donde yo quiero tener mi tesoro, donde yo quiero tener mi corazón? ¿O priorizo otras cosas materiales, mundanales, que realmente no me van a llevar a ningún sitio? Porque las cosas, es verdad que donde dediquemos nuestro tiempo y nuestros recursos, sí va a tener un impacto. Si yo vivo en los caminos del Señor, yo tengo que ser como ese buen árbol que está plantado junto a corrientes de agua y da fruto a su tiempo y su hoja no cae, como dice el salmista. Pero si soy un árbol que está plantado en el desierto, no daré frutos, y al final, ¿dónde habré hecho mi tesoro?
tengo que ser reflejo de lo que el Señor ha sembrado en mi corazón. Un buen árbol tiene que dar buenos frutos. Tengo que dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a las cosas del Señor. Tengo que hacer mi tesoro allí donde el Señor quiere, que es allá en el cielo. Fijaos lo que dice también Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 7 al 10, y dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verdaderamente tenemos que ser conscientes y decirle al Señor cuando nos levantamos cada día o cuando nos sentamos a nuestra mesa, decirle: gracias, Señor, porque tú nos das estos alimentos. Gracias, Señor, porque tú provees a cada uno de tus hijos en alimentos, en ropa y en cada una de aquellas cosas que necesitamos. Por eso dice: bástate con esto que diariamente yo te doy. Y si miramos para atrás, vemos que hay muchas personas que están muchísimo peor que nosotros. Y sabemos que lo están pasando mal. Pero aún así, estas personas están dispuestas a seguir a Jesús. Están dispuestas a entregar su vida por el Evangelio. Han puesto su prioridad, han puesto su tesoro allá en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los van a estropear. En esto entendemos y comprendemos de la fragilidad de aquellas cosas terrenales. Son frágiles. Al final se deterioran, se rompen, se desvanecen. Hagamos tesoros en el cielo. Es un mandato. Haceos tesoros en el cielo. Porque allí no habrá nadie que nos lo pueda robar. Allí será el lugar en el cual ese tesoro no perecerá. Allí será un lugar seguro. Por lo tanto, apliquémoslos a nuestra vida. Dediquemos tiempo y esfuerzo a hacer nuestro tesoro donde el Señor quiere que lo hagamos. Y vosotros me preguntaréis: bueno, vale, los que normalmente asistimos a las congregaciones cristianas, sabemos lo que la palabra de Dios nos dice y dónde tenemos que hacer nuestros tesoros. Pero aquellas personas que nos ven por las redes sociales, aquellas personas que no saben, no entienden, permitirme que yo les explique dónde podemos hacer o de qué manera podemos hacer esos tesoros. Sabéis que la obediencia es algo que nos puede hacer atesorar cosas allá en el cielo. Fijaos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Yo tengo que ser obediente a Jesús. Yo tengo que ser obediente a Dios, a lo que su palabra me dice y lo que su palabra me enseña. Yo tengo que vivir conforme al propósito que Dios me está marcando en su palabra. Por lo tanto, yo veo en la Escritura que hombres y mujeres que obedecieron a Dios estuvieron haciendo tesoros, no aquí en la tierra, sino tesoros allí en el cielo. Día a día, paso a paso, momento a momento, estuvieron acumulando tesoros allá. Estemos escuchando a Dios y aprendamos a obedecer, que cada paso que demos tiene una consecuencia. Y si yo doy un paso sirviendo y siguiendo al Señor, ese paso dará un fruto. También, ¿cómo puedo yo atesorar cosas en el cielo?
Pues otra de las maneras es amar a mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero también hemos de amar a nuestro prójimo. Es verdad que muchas veces nuestro prójimo nos hace daño. Es verdad que muchas veces nuestro prójimo pensamos en nuestra mentalidad humana que no merece nada. Pero ¿merecíamos nosotros algo en relación a lo que Jesús hizo? Que dejó su trono y su gloria, que entregó su vida, que derramó su sangre. ¿Me merecía yo algo como pecador? Yo no merecía nada. Pero Él se humilló y Él lo dejó todo por mí. Yo tengo que seguir el ejemplo que Jesús dio y hizo, porque no solamente lo habló, sino que también lo hizo para que las personas que estaban con Él le pudieran ver. Es lo que también Mateo nos relata en su capítulo 22, del 37 al 40, que dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque así nos lo enseña la palabra de Dios. No es como yo quiera ser, no es como yo quiera actuar, sino como Dios me dice que yo tengo que hacerlo. Aprendamos de aquella parábola que cuenta Jesús, del buen samaritano. Aquellos grandes conocedores de la Escritura, aquellos hombres que conocían y entendían lo que la palabra de Dios decía, pero pasaron de largo, viendo a aquella persona que necesitaba una mano y necesitaba una ayuda. Pero pasó uno y pasó de largo, pasó otro y pasó de largo, pero pasó aquel hombre y paró, le curó, le sanó y dedicó tiempo y esfuerzo y su dinero para que aquella persona, y la llevó al mesón para que aquella persona pudiera ser curada y no muriese. Estemos dispuestos a servir. Eso también nos hace entender qué es lo que Dios quiere. ¿Vosotros pensáis que eso cae en saco roto? No cae en saco roto. Todo eso, alguna vez, cuando estemos delante de la presencia del Señor, todo tiene su repercusión. Fijaos lo que dice Hebreos, capítulo 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es deudor de nadie. Dios no olvida aquellas cosas que nosotros hagamos mirando a aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Y nosotros como cristianos tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice. También puedo acumular tesoros en el cielo cuando sirvo a Dios. Es también una inversión eterna. Yo tengo que servir a Dios. Tengo que esforzarme en aquellas cosas que el Señor me encomienda, me manda. Muchas veces damos de lado a cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer, pero es otra manera, haciendo cosas para el Señor. Seguro que el Señor te ha dado algún don, algo que puedas hacer. Utilízalo. Ponlo al servicio de la congregación, porque el Señor te lo ha dado para que lo puedas utilizar para su nombre, para buscar la gloria del Señor. También la fe. Tenemos que tener fe, aun en los momentos difíciles, en los momentos que verdaderamente pensemos qué mal lo estoy pasando. Estoy pasando por esta situación o por aquella, pero tenemos que tener fe. Marcos relata a aquella mujer que en su fe pensó, no si toco a Jesús, si solamente rozara el manto, seguro que seré curada. Es aquella mujer que durante mucho tiempo estuvo con aquel flujo de sangre. Tuvo fe. Tenemos nosotros fe en el Señor, que cuando estemos pasando por alguna dificultad, por algún problema, seamos como esa mujer que fue capaz no solamente
de pensar que tenía que tocar a Jesús. Si solamente rozara el manto, seré sana, seré curada. ¡Qué fe! ¿Cuántas veces tenemos que pensar en aquellas cosas que nos aparecen en la Escritura, aquellos relatos que nos enseñan de hombres y mujeres que tuvieron tanta fe? Las Escrituras nos muestran que esa fe también nos puede ayudar a hacer ese tesoro allá en la gloria, allá en el cielo. Allí tenemos ese tesoro, estamos acumulando, y nos dice Jesús que allí no entrarán ladrones, allí no habrá polilla, allí no habrá óxido que puedan corromper esos tesoros que día a día nos estamos esforzando, no para ganar nuestra salvación por aquellas cosas. Lo que nosotros hacemos tiene que ser una consecuencia de lo que ya de gracia hemos recibido. Dios nos lo ha dado todo, Dios nos lo ha regalado todo, y como consecuencia, si Dios es luz, yo tengo que ser luz para la gente del mundo, para la gente que me rodea. Si Dios es amor, yo tengo que ser amor para las personas que me rodean, aun cuando me hacen daño, porque a Jesús también le hicieron mucho daño, y Jesús todo lo soportó por amor. Donde esté nuestro corazón, estarán nuestras riquezas. ¿Sabéis que el corazón está expuesto? El Señor nos está enseñando que los tesoros físicos, los terrenales o los espirituales, son el reflejo de cuál es nuestra prioridad. Muchas veces vemos a personas que están afanadas en cosas materiales y nos dice que según nuestra tendencia se podrá ver hacia dónde tiran las personas, hacia las cosas del Señor o hacia las cosas que te da este mundo. También los efectos de un corazón controlado por lo terrenal, por aquellas cosas materiales. Vemos que es un corazón que se equivoca, que tropieza, que cae, que normalmente se preocupa cuando las cosas le van mal, que se preocupa cuando tiene pérdidas. Ese corazón que está controlado por las cosas terrenales, al final vemos que es un corazón que no tiene confianza, no tiene seguridad, y nosotros, como cristianos, tenemos que tener confianza, tenemos que tener seguridad de que Dios proveerá, de que todo lo que hace Dios en nuestra vida es para nuestro bien. Esa es la fe y la confianza que tenemos que tener. Piensa en alguien que normalmente dedica mucho tiempo a la predicación de la palabra, mucho tiempo a ocuparse de muchas cosas que están bien, pero también tenemos, nos dice la Escritura, que ocuparnos de nuestra familia, de nuestro hogar, porque tampoco podemos desatender algo y ponernos a hacer muchas cosas y luego realmente dejamos o desatendemos cosas que también el Señor nos permite tener. Somos mayordomos y tenemos que hacer lo que Dios quiere con aquellas cosas que Dios nos permite. También, ¿qué es lo que pasa? Que los efectos de un corazón centrado en lo celestial también se nota, también se ve, porque un creyente cuando anda en los caminos del Señor, también vemos que va andando como realmente a Dios le agrada. Fijaos lo que dice Filipenses, capítulo 4, el 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos que todo tiene un efecto, todo tiene una consecuencia, pero el Señor, cuando tú depositas tu fe y tu confianza en Él, vemos que el Señor te guardará, te cuidará y te protegerá, como también dice Pablo en Colosenses, o como dice también el Salmo 16. No guardar aquí cosas, porque realmente al final se podrán destruir o podrán ser oxidadas. Busquemos realmente las cosas que van a tener una repercusión en esa eternidad,
que pasaremos con el Señor. ¿Os acordáis de aquel joven rico que quería seguir a Jesús? Le dijo Jesús: ve, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Amó más las riquezas que seguir a Jesús. Que no sea eso lo que ocurra en nuestras vidas. Que amemos como prioridad a nuestro Dios y Señor, que fue capaz de venir y dejar su trono y su gloria para buscarte a ti y para buscarme a mí. Como dice la Escritura, para rescatar aquello que se había perdido. Primera de Juan también nos da una pincelada, Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenlo esto presente. El mundo pasa y todos los deseos y todas las cosas que estemos deseando, pero la voluntad de Dios permanece para siempre, como también dice algo similar Filipenses. Vivir con estas perspectivas cambia todas nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu manera de ver las cosas? ¿Estás dispuesto a hacer tesoros en el cielo? ¿O estás afanado día a día en tener más cosas en este mundo, más posesiones, más dinero, etcétera, etcétera? Jesús nos está diciendo que no estemos afanados, no hagáis tesoros en la tierra, y nos da el porqué, porque ahí la polilla y el orín les corrompen, ahí los ladrones lo pueden robar. También nos dice que no sirvamos a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Nadie puede estar en dos sitios diferentes, porque como dice aquí la palabra de Dios, no puedes servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno más y aborrecerás al otro. Que hoy, en esta mañana, el Señor nos deje claro verdaderamente dónde queremos tener nuestro corazón. No nos afanemos, que no es malo, como ya digo y como dice la palabra de Dios, no es malo tener lo que Dios nos permite poseer, pero sí es malo el tener prioridades que realmente no son las que el Señor quiere que tengamos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.